buenas noches, mis hermanos, a todos los presentes y también a los que están acompañándonos a través de la plataforma de internet. Le damos muchas gracias al Señor por tener este tiempo y este lugar tranquilo, nadie nos molesta, es un privilegio, para poder estudiar juntos la Escritura, destinado en esta hora, en este horario, a las profecías bíblicas, con un tema que por supuesto que se ha extinguido en el tiempo. Los que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, nos acordaremos que antiguamente los predicadores consideraban las profecías bíblicas en sus predicaciones. De hecho, yo me acuerdo muy bien que cuando se terminaba una predicación siempre se decía: Cristo puede volver en cualquier momento, decían los predicadores. Entonces, eso se ha extinguido incluso en el vocabulario de los creyentes, producto de algo muy específico. La iglesia está aterrizada en este planeta, preocupada de intereses terrenales, y por lo tanto tratar temas como este, con un título bastante sugerente, la ramera del Apocalipsis, pareciera ser un tema totalmente anacrónico, es decir, fuera de toda norma de lo que debiéramos hablar hoy día, ¿ya? Quizás tendríamos que hablar de cuestiones políticas y cosas por el estilo, pero esto es palabra de Dios, esto está en la palabra de Dios, y son 2 capítulos que revelan el carácter de una mujer que obviamente es el símbolo de una religión. Es simbólico este lenguaje. La mujer, así como la esposa de Cristo es una mujer, es la iglesia, ¿cierto?, comprada a precio de sangre. Así también aparece este paralelismo que hace Satanás de crear también su sistema religioso, de su propia, comilla, iglesia, y que no es una doncella, no es una mujer, una virgen pura, como dice Pablo, desposada con Cristo, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, sino que es una ramera, es una prostituta, que no tiene ningún tapujo, ¿no es cierto?, en tener varios amores, ¿ya? Esa es la gran diferencia con la tremenda diferencia con la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué parto así en esta noche, hermano? Aprovechando de que vamos a retomar y terminar un punto que iniciamos la semana antepasada. Increíble, nos saltamos una semana y como que nos desconectamos un poquito. Pero es importante, hermano, entender que la iglesia hoy día ha abrazado este fuerte movimiento ecuménico y que viene ya de décadas, podríamos decir más de un siglo, haciendo esfuerzos por unificar en una sola religión, en una sola perspectiva, lo que es el Evangelio, ¿ya? Más allá de iglesia católica, iglesia evangélica o iglesias protestantes o todas las derivaciones que ustedes conocen muy bien, mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, todos bajo un mismo amparo, un mismo alero que es Roma. Y por supuesto que debe ser así, porque la profecía bíblica, y ya vamos a entrar en ese punto para ir terminando este gran tema, va a ser así porque es el brazo religioso del imperio del anticristo. Nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y en todo el consejo de Dios no solamente aparece un evento tremendo que estamos esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, sino que posteriormente el ministerio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, ¿no es cierto?, con una cabeza visible, que va a ser el anticristo, el hombre inicuo, el hijo de perdición, y que va a tener su apoyo religioso. Y ese apoyo religioso, por decir así, es precisamente esta mujer. No olvidemos que esta mujer monta la bestia escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, cuando nosotros dejamos de hablar de esto, vamos perdiendo totalmente la sintonía de las estrategias de esta mujer. Esta mujer nos quiere hacer volver al amparo de Roma, bajar los lineamientos de la doctrina, ¿no es cierto?, bajar el estándar de la Escritura para poder encumbrarnos una idea falaz y, podríamos decir, de sueño del hombre, de estar todos unidos de las manos, ¿no es cierto?, esperando al Señor. Ya como dice el cántico ese, que no tiene ninguna base bíblica, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. La cantamos en alguna oportunidad. Eso es ecumenismo puro y duro. Entonces, las semanas pasadas, hermano, estuvimos estudiando básicamente, no vamos a estudiar todo, solamente para dar una pincelada de lo que significa esta propuesta de esta mujer, esta religión misterio, que es Babilonia, arrastrando toda la tradición y todo el culto babilónico a un supuesto cristianismo que ha llegado hasta el día de hoy, que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
dos sacramentos, hermano, dos sacramentos que ellos han propuesto que son fundamentales para ser salvo. Uno, el bautismo, ya lo estudiamos. Y usted dirá, bueno, ¿para qué vamos a seguir insistiendo en eso si los evangélicos no tenemos el concepto del bautismo como lo tienen los católicos? Cuidado, porque también estuvimos descubriendo que para una facción no menor de evangélicos el bautismo es crucial para la salvación. Porque ellos enseñan que el bautismo tiene un poder de regeneración, lo que le llaman regeneración bautismal. En otras palabras, una persona, específicamente un bebé, pasa o pasaría a ser miembro del pueblo de Dios, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, gracias al bautismo. ¿Cómo podría ser eso? Nosotros vemos las Escrituras más allá de las confesiones y los colegios de pensamiento, ¿cierto?, las escuelas de pensamiento de la patrística sobre todo, y vemos que no cuadran, no tienen armonía. La Biblia dice que el bautismo era un hecho de testimonio público, un simbolismo, en donde el creyente ya regenerado, ya convertido por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, por supuesto, da testimonio, valga la redundancia, público de su fe. Es decir, toda persona que fue bautizada en el Nuevo Testamento es porque previamente había creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, proponer la idea de que el bebé que nace debe ser bautizado porque a través de ese hecho sacramental del bautismo pasa a ser o pasaría a ser miembro del pueblo de Dios es realmente una falacia, es un sofisma, es una mentira que debe ser derribada. Entonces uno dice, ¿cómo se metió en la Iglesia Católica? Bueno, producto de desconocer todo esto que estamos estudiando. Por eso que es importante nuestra iglesia local y de alguna manera ser una voz en el desierto, porque busque a alguien más que esté estudiando la Gran Ramera. Nadie habla de esto y no nos queremos sentir los paladines de la verdad. Pero es así, la cruda realidad. Va a encontrar muchos temas, pero nadie nos advierte de los tentáculos de esta mujer, ¿ya? El segundo sacramento, que lo vamos a terminar hoy día, tiene que ver con algo que también se ha metido al menos en una idea religiosa en la Iglesia evangélica, la Santa Misa, ¿ya? La transubstanciación, ya lo hablamos, esa idea filosófica, no teológica, filosófica de que una hostia, ¿cierto?, una galleta, una oblea, que dicho muy de paso, esto es solamente un repaso, es la misma oblea que describe Jeremías 7:18, cuando dice que los niños salían a recoger la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres, ¿qué pasaba con ellas? Amasaban la masa para preparar tortas para rendirle culto a la mujer, a la reina del cielo, que es la misma Virgen o supuesta Virgen María del catolicismo romano. Es la misma oblea. Esa oblación viene de siglos antes de Cristo, imagínense de lo que estamos hablando, y que se ha mantenido intacta en esta Babilonia final. Por lo tanto, esa idea de transubstanciar esa oblea y el vino en literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo es una idea pagana que no está en la Biblia. Lo leíamos en la última reunión que tratamos esto. Cuando el Señor habla de la cena, cuando habla de la institución de la cena del Señor, no habla de transubstanciación, no dice este es mi cuerpo o esta es mi sangre, sino que esto simbólicamente, en un pronombre demostrativo, este hecho, este símbolo proyecta la imagen de mi cuerpo que por vosotros es partido, y cuando toma la copa, esto es el sacrificio, el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. De ninguna forma está hablando de transubstanciación. Entonces la transubstanciación parte de una idea febril, ¿no es cierto?, de una mujer promiscua espiritualmente, como lo es la Gran Ramera, enseñando de que nosotros vivimos en una vida sacramental. ¿Sabes lo que significa eso? Por eso hay que tomarle el peso a este tema. No quedarse solamente en la teoría y en las partes técnicas de lo que significa esto, sino que esto no es otra cosa que sino eclipsar el sacrificio todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún sacramento que pueda colaborar, hermanos, que pueda complementar, no sé si se entiende, lo que Él ya hizo.
Entonces esta idea sacramental en la iglesia hay que sacarla fuera, hay que derribar este mito. ¿Y por qué lo digo? No solamente el bautismo ha tenido preponderancia en muchas iglesias protestantes. Ya muchos enseñan que los bebés tienen que ser bautizados. Y llegan a interpretar de manera antojadiza de que así como el varón en Israel se circuncidaba al 8º día, de la misma forma los bebés deben ser bautizados en la iglesia. Mire qué interpretación más arbitraria, más antojadiza, que no tiene ninguna correlación, hermano. Usted no va a encontrar ninguna enseñanza, ninguna. Sin embargo, en el pueblo evangélico se ha mantenido esta tradición sacramental. Y la misma forma con la Santa Misa. Nosotros hablamos hoy día en sentido muy evangélico de la Santa Cena. Y usted dice, ¿de dónde sale ese lenguaje? De esta mujer. No nace en la Biblia. Usted no va a encontrar esta reunión de conmemoración con el nombre de Santa Cena. Y alguien dirá, pero no sea tan estricto, ¿no es cierto?, tan fundamentalista, si es una cuestión semántica, no importa. Cuidado, porque así es como comienza un poco de levadura que termina leudando toda la masa. Nosotros no celebramos sacramentos, ¿ya? La Santa Cena, que se le llama, viene de una derivación en versión evangélica protestante de la Santa Misa. Y esto es tan importante que lo entendamos antes de avanzar, porque ya lo hablamos, la Iglesia Católica nace en los postulados de la patrística, hermanos. Usted dirá, ¿qué es la patrística? Los mal llamados padres de la Iglesia. Nosotros apelamos a la enseñanza de Cristo que dijo, no llaméis a nadie padre en la tierra. Y no se está refiriendo al vínculo consanguíneo con nuestro papá o nuestro progenitor. Se está refiriendo a una autoridad espiritual. No llaméis a nadie padre en la tierra. Porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No hay jerarquías, no hay autoridades espirituales, pero sin embargo, producto de, lo voy a decir así, de que hemos descuidado todo esto, se ha metido toda esta cosa que proviene de las entrañas de esta mujer. Miren, mis hermanos, en la semana salió una noticia muy importante porque estas cosas van a siempre surgir. Una secta que está en México, ¿no es cierto? Y hay una chilena desaparecida, creo que en Curicó, algo así. Está desaparecida, no se sabe dónde está, una periodista, y que abrazó esta secta que se llama Gozo y Paz, Gracia y Paz, ¿ya? Dirigida por un personaje, si usted lo busca, yo ya lo había visto ya. Porque uno está siempre mirando qué es lo que pasa, y debemos hacerlo. Los que han sido puestos por supervisores, por decir así, tienen que estar mirando lo que está pasando en alrededor, porque esto merodea al rebaño. Y este judío mesiánico, ¿cierto?, que se viste con atuendos judíos, presumiendo su idea judía, es líder de una secta. Y las sectas son peligrosas. ¿Por qué? Porque las sectas son exclusivistas de la verdad, ellos se sienten exclusivos de la verdad, el líder se siente con esa peculiaridad de decir, yo tengo una visión que nadie más tiene, yo vengo a restaurar el evangelio que ha sido entregado de manera errónea, y comienza a judaizar y a proyectar falsas profecías, y la gente le gusta eso. ¿Y sabe por qué le gusta? Porque estamos en tiempos de comezón de oír. La gente quiere oír cosas nuevas, le atraen las cosas nuevas, las cosas novedosas. Pero quiero aguarles la fiesta, mis hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Cierre de paréntesis. Esas cosas se meten en la gente, incluso en las iglesias, a tal punto de comenzar a judaizar la iglesia, predicadores con kipá, oiga la kipá, ¿cierto? Que es ese gorrito, ¿cierto? Como un medio melón, como dice el cántico argentino, medio melón en la cabeza, y la gente le gusta eso. Y nosotros una vez lo experimentamos hace muchos años atrás, una persona que vino acá ya después quería usar la kipá. Entonces no, el mismo problema que tuvo Pablo en el primer siglo se ha mantenido a través de los siglos hasta el siglo XXI. Gente que quiere cosas nuevas, quiere judaizar la iglesia, quiere hablar de cosas espirituales y elevadas, como decir, saben hermanos, tenemos que volver a la Torá.
la Torá es la ley, ¿no? El Pentateuco, para poder experimentar más, ¿no es cierto?, profundamente a Jesucristo. Cuidado con eso, hermanos. Por lo tanto, el sacramentalismo, hermano, todo lo que es la vida sacramental, estas ideas de Santa Cena, que se transforma en una reunión sacra en donde yo, a ver, si es que estoy a la altura, puedo ir, ¿ya? Y el estudio bíblico, no, eso no importa, pero la Santa Cena es la Santa Cena. Eso se llama religiosidad, mis hermanos. La Santa Cena, llamada por el pueblo evangélico, es bíblicamente la cena del Señor, la comunión, el partimiento del pan y la mesa del Señor. En ninguna parte se le da esa altura de sacramento, de, ¿no es cierto?, Santa Cena. Es muy importante subrayar y rayar la cancha, hermanos, porque esto ocurre precisamente de esta fuerte influencia de esta mujer, porque también lo comentamos, ya vamos avanzando. A veces me quedo en los comentarios y los repaso, pero no, sí vamos a terminar hoy día. Martín Lutero no cambió mucho la posición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía que, filosóficamente hablando, la oblea, o conocida como hostia, y el vino se transustanciaba, es decir, se convertía literalmente en la carne de Cristo y en la sangre de Cristo. Haciendo uso y mal uso del texto que ya leímos, no vamos a ir allí, a Juan capítulo número 6, donde él dice, cuando el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ahí no se está refiriendo a la cena del Señor. Se está refiriendo a algo simbólico que tiene que ver con creer en el pan que descendió del cielo. ¿Ya? Entonces, eso es tergiversar la Escritura, torcer la Escritura para su propia perdición. Entonces, Martín Lutero, si bien no creyó en la transustanciación, creyó en la consustanciación. ¿Qué le parece? Otro tipo de filosofía. Él dice que implícitamente estaba presente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Ni lo uno ni lo otro, hermano. El pan es pan, sigue siendo pan. El vino es vino, sigue siendo vino. Lo que se hace es una conmemoración a través de símbolos que tipifican, que simbolizan el cuerpo de Cristo y el sacrificio de Cristo. Fíjese que Pablo no habla del vino, habla de la copa. Siempre el Señor también distinguió, no el vino, la copa. Porque es muy importante no separar el vino de la copa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Getsemaní, el Señor fue arrestado, injustamente, todo lo que nosotros siempre recordamos, y Pedro lo quiso defender, y el Señor le dice, solamente lo dice Juan 18, dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El concepto de copa es muy importante, ¿ya? Un pan, una copa, un cuerpo, un sacrificio. Punto final. Conmemoración, no ideas filosóficas, místicas, que se están metiendo en el pueblo evangélico para experimentar místicamente una relación más profunda con Jesús. Tengamos mucho cuidado, hermano. Entonces, como la Iglesia Católica, la ramera del Apocalipsis, a ellos no les debe ofender esto porque incluso hoy día mismo estaba leyendo una Biblia católica para traer de primera fuente quién es la ciudad de las 7 colinas, ¿ya? Porque dice la Escritura que esta mujer se sienta en una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y uno podría decir, saben, hermano, yo soñé y el Señor me reveló lo que es estas 7 cabezas y 10 cuernos. No, eso no puede ser. Está en la propia Biblia. Las 7 cabezas son 7 colinas. Y la propia Iglesia Católica dice, y lo dice así, usted lo puede buscar en cualquier Biblia católica, no cabe ninguna duda, es Roma. Si hasta ellos lo reconocen. Y esta mujer se viste de púrpura y escarlata, ostenta cáliz de oro, ¿cierto? Y como celebra esta Santa Misa, que en definitiva tiene la idea de sacrificio, en otras palabras, cada vez que ellos celebran la Santa Misa, comillas, sacrifican una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que ellos tengan altares, pues. Claro, totalmente justo que una iglesia católica tenga altar. ¿Sabe por qué? Porque celebran el sacrificio de la misa. Entonces uno dice, ¿y la iglesia evangélica?
Ahí está, pues, ahí atrasito, con sus altares religiosos. Hermano, debemos derribar todos esos mitos. ¿Qué nos cuesta a nosotros bajarnos de las vitrinas de vanidades y de rituales y cosas por el estilo, hermano? ¿Cierto? Nosotros somos todos hermanos, no hay altares. Esta es una tarima, es de madera, no es un lugar santo aquí. ¿Ah? Lo que debemos entender que lo santo es lo que vive en este libro que se llama la Santa Biblia, ¿cierto? Aquí está el espíritu de la profecía, es Cristo mismo. Eso sí que es santo. Nosotros pecadores, pero ¿qué necesidad tenemos de altares en medio nuestro? ¿Pero por qué digo esto? Porque así como la madre tiene altares, la madre celebra Santa Misa, la iglesia también tiene altares, la iglesia evangélica, y también tiene Santa Cena. Pero ya derribamos este mito, hermano, no lo vamos a hacer de nuevo. La celebración de la Cena del Señor es un simbolismo. Cristo habla de símbolos, ¿cierto? Él habla en ese contexto de Juan 6, cuando habla del que come mi carne, bebe mi sangre. Se está refiriendo a la salvación, a estar en Cristo. Porque el contexto es que ustedes recibieron el maná, le dice, ¿se acuerda? El maná, Éxodo 16, cuando el pueblo de Israel fue alimentado con esas hojuelas, con miel, ¿no es cierto? Ese maná, que significa manú en arameo. ¿Qué es esto? No sabían qué es lo que era. Era el pan que había descendido del cielo, pero era un pan biológico, por decir así, para vida biológica, ¿sí? Orgánica, a eso me refiero. Pero Cristo era el pan que había descendido del cielo, ya no para dar solamente vida biológica, sino que vida espiritual, vida eterna. Y el creer en Él es literalmente comer de este maná, comer de este pan, comer de este alimento celestial. Por lo tanto, llegamos a un punto místico, hermanos, que tiene sus orígenes no en los primeros siglos después de Cristo, sino que miles de años antes de Cristo. El misterio de la hostia consagrada, la oblea consagrada. Fíjense que esto es muy sintomático. Los que fuimos católicos nos acordaremos que la hostia es una oblea, una hojita muy delgada, ¿no? Redonda. ¿Por qué cree usted que era redonda? ¿Por qué cree usted que es redonda? Yo no sé si tiene nuestro hermano la imagen ahí, que no alcanzamos a mostrarla la semana pasada, pero hay algo muy interesante. Eso que ustedes ven allí, ¿qué es lo que ven si alguien no sabe nada de esto? Es un sol, ¿no es cierto? Es un sol, porque las antiguas civilizaciones con sus religiones siempre adoraron el sol, el culto al sol. Y esto es un dato muy interesante. ¿Sabían ustedes que los judíos nunca partían un pan redondo? Los hojaldres que aparecen en Levítico, que es lo mismo que partió el Señor, el mismo pan que partió el Señor en lo que Él llamó la conmemoración, haced esto en memoria de mí, ¿se acuerdan? Celebrando la Pascua, era un hojaldres. ¿Qué es lo que era un hojaldre? Era una hoja cuadrada, ¿ya? Cuadrada, compuesta de harina y agua, nada más que eso, sin sabor, sin atractivo, no tenía levadura. Era un pan que se conoce como pan ácimo, pero nunca fue redondo, porque el pueblo de Israel tenía las advertencias de no contaminarse con el culto pagano. Jeremías 10 dice, no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Pero salta nuestra sapiencia y nuestro intelecto. Mire, eso se llama legalismo. No nos preocupemos de eso, hagámoslo redondo, triangular, lo que sea. Lo que importa es el simbolismo. ¿Sabe? Que así también podrían haber razonado los israelitas cuando el Señor les encomendó sacrificar un cordero. ¿Cómo debía ser ese cordero? Éxodo 12. Tenía que ser perfecto, sin ninguna magulladura, ningún defecto. Pero algún intelectual y filósofo tiene que haber dicho, mire si esto es simbólico. Yo tengo aquí un corderito que le falta un diente, tiene una patita quebrada. ¿Qué importa? Esa sapiencia, hermano, ese intelecto basado en nuestro propio razonamiento tiene que quedar fuera. Dicho muy de paso, hermano, si Romanos 1 lo dice, se envanecieron en su razonamiento. Hoy día está lleno de predicadores que razonan, que dan respuestas según su razón, no según la Biblia. Cero apoyo, ¿no es cierto?, en sus razonamientos por la Biblia. Y esto no es una actitud farisaica la que estoy promocionando, es
salvaguardarnos de enseñar lo que dice la Biblia y no lo que viene de tu corazón. Entonces los judíos usaban estos hojaldres, panes cuadrados. Ahora, esta inscripción, ¿de qué le habla? El sol ya nos dice. Siempre los paganos adoraban el sol. La otra vez yo les hablaba, por ejemplo, de los aztecas. Los aztecas, ¿quiénes adoraban? Al sol. Por supuesto, la gente tenía ese contacto con el dios sol. Ra para los egipcios, Baal para los cananeos. Y lo podemos ir cambiando de nombre. Júpiter, no sé, Saturno, qué sé yo. ¿Y estas inscripciones qué significa? Bueno, la Iglesia Católica es experta, hermano, en hacer sincretismo religioso de tal manera que le compremos su pomá. Lo voy a decir así. Nosotros estamos llenos de sincretismo religioso aquí en Chile. La fiesta de la Tirana, por ejemplo, solamente una. La fiesta de la Tirana originalmente era una fiesta pagana, pero cuando llegaron los curas para hacer evangelismo, sincretizaron esa fiesta pagana y la, comillas, la cristianizaron. Esa no debe ser una práctica de un cristiano. El Señor, cuando usó a Pablo ahí en Atenas, no hizo sincretismo, sino que les presentó al Dios verdadero que ustedes no conocen. Llegó a confrontar a los sabios, a los entendidos de Atenas. Ese debe ser nuestro molde, nuestro modelo de vida. Entonces el catolicismo, esta mujer, nos ha dicho que estas iniciales que aparecen ahí son Jesús, hombre, Salvador. ¿Qué le parece? Está bien entonces. Jesús, hombre, claro, porque Jesús es hombre y es Salvador. Pero estas inscripciones ya existían miles de años antes, hermano. Estas inscripciones hablan de una triada, no trinidad, esa es la gran diferencia. La triada egipcia, por ejemplo, Isis, porque la J y la I son la misma, el mismo origen, Horus y Set. Y ahí hay una historia muy, muy oscura, hermano, en estos dioses paganos, porque habían ya prácticas promiscuas de mujeres, de engaños, etcétera, porque aparece un Osiris por ahí. Bueno, es una historia larga que yo no quiero tampoco invertir mucho tiempo en eso, pero estas iniciales aparecían en las triadas paganas de estos dioses que ellos adoraban. Nosotros aprovechamos de también decir esto, ¿eh? Nosotros adoramos a un Dios trino, no una triada. ¿Cuál es la diferencia? La triada son tres dioses. En este caso, Jesús, Isis, que es la mujer, Horus, el niñito en los brazos, y Set. Es una triada, ¿no? Pero nosotros adoramos a un Dios Padre, a un Dios Hijo, a un Dios Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Entonces, cuando los testigos de Jehová, dicho muy de paso, aprovechamos de matar varios pájaros de un tiro, como se dice, nos dicen, ¿ustedes creen en las triadas? No, es una triada, nosotros creemos en la Trinidad. La Biblia revela que el Padre es Dios, la Biblia revela que el Hijo es Dios, lo estamos viendo los jueves, la Biblia revela que el Espíritu Santo también es Dios. Pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios. El Señor se encargaba de enseñarle a Israel, oye Israel, ¿se acuerda? Deuteronomio 6, oye Israel, el Señor o Jehová, tu Dios, Jehová, uno es. Entonces, mire qué manera de engañar. Jesús, hombre, Salvador. No, estas son inscripciones paganas. ¿Y sabe por qué? Porque esta mujer arrastra todo el culto babilónico a la Babilonia del último tiempo. ¿Se acuerda que lo leíamos? Esta mujer tiene una inscripción en la frente. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Qué significa? Babilonia, confusión. Donde está esta mujer hay confusión. Nadie sabe, a veces es más fácil hablar en chileno, nadie sabe para dónde va la micro. Nadie sabe cuál es la verdad. Hay un marco de ambigüedad en todo esto, hermano. Pero gracias al Señor que tenemos esta palabra profética, pues, hermano. Esta palabra no es ambigua. No hay que debatir con esta palabra, hay que creerla, hermanos. No hay que creerle al hombre que habla, sino lo que dice la Escritura. Esta sí que tiene autoridad. Los hombres todos mentirosos, como siempre decimos, Romanos 3:4, que me gusta mucho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ahí estamos todos nosotros.
Mientras la palabra hable por sí misma, es su responsabilidad creerle a la palabra o creerle a los hombres que hablan muy lindo. Por supuesto que hablan muy lindo. Tienen una excelente homilética, tienen mucho conocimiento, elocuencia, etcétera, a tal punto que salen de esta tarima, se meten la mano en el bolsillo y se exhiben impúdicamente. ¡Qué vergüenza, hermano! Volvamos a la Biblia y escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Entonces, yo quiero que vamos, hermanos, por favor, a Mateo 24. Hay un pasaje que pasa así, desapercibido, hermanos, que no le hemos tomado el peso. Vámonos a ir a Mateo 24, ahora que terminamos el repaso, hermanos, que más largo que no sé qué. No, pero hay hermanos que dicen que es bueno el repaso porque siempre se olvidan algunas cosas. Mateo 24. Si nosotros enumeráramos todas las cosas que se revelan en este tremendo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Lucas 17 también, uno sabe lo que termina diciendo: gracias, Señor, por la luz que nos has entregado en un mundo de tinieblas, en un mundo que va en descenso, no va hacia arriba. En la mañana hablábamos de eso, sino que va configurándose al peor de los mundos, ¿ya? Pero los creyentes tenemos luz y los creyentes tenemos esperanza. Y Mateo 24, aunque habla específicamente de un tiempo que va a ocurrir en el futuro con su pueblo Israel, obviamente nos revela qué característica tendrá esta recta final, que es la recta del último tiempo. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuál es, entre qué límites está ubicado el último tiempo? Su respuesta tiene que ser clara y categórica. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, eso es lo que comprende el último tiempo, ¿ya? Quiere decir que nosotros ya estamos viviendo el último tiempo, pero no estamos viviendo la gran tribulación. Eso viene posterior al arrebatamiento de la iglesia, ¿se entiende? En esa recta debemos siempre tener claros los tiempos. Bueno, el Señor nos entrega tremenda luz respecto a esto, pero nos vamos a ir, en virtud del tema que estamos desarrollando, a Mateo 24. Vamos a dar lectura primero al versículo 4, un tremendo versículo, y versículo 5. Dice así, Mateo 24, 4, 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahí inmediatamente me detengo en lo que hemos analizado. Jesús, hombre salvador. No, cuidado, me está engañando. Ese no es Jesús, hombre salvador. Ese sol y esas inscripciones son del antiguo culto de la madre y del hijo, del culto babilónico. Me estás engañando. Versículo número 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué personaje de la historia, hermano? Entre muchos otros. Oficialmente dice que es el vicario o representante de Cristo en la tierra. No hay otro, el Papa. Y el Papa tiene que reconocerlo, creo que está viendo el programa Francisco hoy día. Él tiene que reconocer, él mismo dice: yo soy el vicario de Cristo. Cuando el Papa llega a una ciudad, él se hace presentar como el representante, el que está en lugar de Cristo. Saben, hermano, dicho muy de paso inmediatamente, cualquier hombre mortal, pecador como tú y como yo, que pretenda ponerse como representante de Cristo y más encima asumir ese título de vicario, literalmente se transforma en un anticristo. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra anti no significa necesariamente en contra de Cristo. Aquí está la base del engaño. Significa en lugar de Cristo, que es más grave aún. Y eso es lo que va a pasar con el anticristo cuando venga y va a engañar a muchos. ¿Por qué? ¿Va a venir hablando de Cristo? ¿Usted cree que va a venir hablando de en contra de Cristo y va a ser ateo? No, va a proyectar una idea cristiana. Y la gente va a decir: pero si este hombre es cristiano, mira, si habla de Cristo. ¿Qué dice el Señor? Mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre vendrán diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No dice pocos, a muchos se engañarán. Saltemos al versículo 23, por favor. Mateo 24, 23. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis. Versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios
La gente cree en las señales y prodigios y por eso cree inmediatamente. De tal manera que engañarán, si fuere posible, no dice que será, pero si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos, a los que serán salvos. Versículo 25, ya os lo he dicho antes. Esto da a entender que el Señor ya les advertía a sus discípulos. Y aquí viene algo muy interesante, que este es el versículo que pasa desapercibido. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Bueno, esta palabra aposentos, hermano, en el griego es el término tameion, que significa literalmente caja o cámara secreta. Es una bodega, un lugar interior. No especifica el tamaño, pero este término que pasa desapercibido calza, pero así, de manera precisa, con lo que el catolicismo romano, ¿cierto?, practica respecto a lo que se conoce como tabernáculo, o ese lugar donde se guarda la hostia consagrada. Para el católico que sabe de lo que estamos hablando, el cura debe consagrar la hostia, ¿ya? Las hostias tienen que estar consagradas en un ritual místico. Y esas se guardan en un lugar que se llama sagrario. Es una cámara secreta donde están las hostias consagradas. Y ellos dicen literalmente, a lo mejor usted no lo sabía, porque normalmente los que fuimos católicos éramos católicos a nuestra manera, no sabíamos nada de lo que practicábamos. Pero esa, no sé si usted se acuerda, en el altar de la misa, atrás hay una cajita con una lucecita, ¿ya? Ahí se guarda la hostia consagrada, las que se van a dar a la feligresía, y ellos dicen literalmente, ahí está Cristo. El mismo término, hermano, de cámara secreta, en donde se nos pretende engañar diciendo Cristo, el Cristo que vino a morir, ahora en un efecto de transubstanciación, mora en una cámara secreta, en una especie de sarcófago, una bodega, un lugar interior llamado sagrario, donde está la hostia consagrada. ¿Qué dice el Señor? No lo creáis. Entonces yo digo, hermano, con justa razón, con el intelecto que el Señor nos ha dado, porque el Señor, al darnos la fe, no nos ha matado el intelecto. Al contrario, el intelecto es para que, sometido a la fe, podamos razonar conforme a la Biblia, su palabra. Si no seríamos una especie de robot, de autómata, no sé, de androide. No, somos personas pensantes que tenemos un intelecto y que debe someterse a la fe y a las escrituras. ¿Se entiende? Entonces, con ese intelecto que el Señor nos da, uno dice, bueno, ¿cómo es posible entonces que los evangélicos no presten atención a esto y se tomen de la mano con esta religión misterio y no le hacen ver los tremendos errores, las tremendas herejías que hay dentro de allí? Porque esto no es un asunto de diferencias de posiciones. Porque uno puede decir entre un evangélico y otro, puede tener diferencias, por ejemplo, no sé, siempre ponemos esta idea, hay iglesias que celebran la mesa del Señor todos los domingos, ¿sí? Y otras que la celebran una vez a la semana, incluso otras que la celebran una vez al año. Pero eso no nos configura en herejes, por hermano. Esas son formas solamente. Son formas. Nosotros debemos prestar atención a los principios, a las bases de la doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que dice a Cristo por María, eso no es una forma, eso es doctrina y se transforma en herejía, porque a Dios solamente llegamos por Cristo, hermanos. No hay ningún otro camino que nos lleve al Padre sino por Cristo. Imagínense, Cristo hubiese dicho, yo soy el camino, María, mi madre también. No dice así, hasta lo que yo sé no dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay ningún otro camino a Dios sino a través de Él. Pedro dice, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo mediador. Tendría que haber dicho, hay dos mediadores, María y su madre. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es decir, todos los que contradigan a aquellos se transforman en herejes. Entonces, ¿qué pasa? El catolicismo romano no es un cristianismo con diferencia. Es una herejía, es un postulado herético.
y decir que Cristo se transustancia en una oblea y vive en un tabernáculo llamado sagrario, en lo que el Señor llamó, ¿cierto?, en los aposentos, uno debe decir, no lo creáis, es una mentira. Por lo tanto, aquí se está presentando, ya voy terminando, se está presentando a otro Cristo. No es el Cristo que nosotros adoramos. No es el Cristo que vino a morir en la cruz y con su sacrificio consumó, porque Él lo dijo, ¿no? No estamos interpretando, Él dijo, consumado es, su obra es todo suficiente, sino que es otro Cristo. Mire, terminemos hoy día con 2 Corintios, por favor, capítulo 11. Alguien dijo muy acertadamente, hermano, hoy día la iglesia evangélica está más católica que nunca. 500 años de reforma, ¿para qué? Ya en el año 2017, el Papa actual, ¿cierto?, Francisco, estableció un pacto de perdón, de reconciliación con la iglesia luterana, imagínense. Porque ellos hablan de paz y de amor. ¿Quién de nosotros prestó atención en el discurso del comilla pastor que dio la inauguración religiosa de la Copa América, de la cual salimos eliminados, aprovechando ¿Quién lo escuchó al pastor? Mire, es muy importante prestar atención, dijo, el mensaje de Cristo sigue vigente. No habló en ningún momento de pecado ni de arrepentimiento. Habló de amor, de paz, de reconciliación. Los mismos postulados de la Iglesia Católica. Es el engaño, no lo creáis. El Señor cuando predicaba decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Usted cree que un pastor en la Copa América va a decir a todos los oyentes, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? No, debut y despedida. Pero ese hombre sabía lo que tenía que decir, porque el espíritu que los lleva no es el espíritu de Dios, sino que el espíritu engañoso del anticristo. Es otro Jesús. Vámonos a 2 Corintios, hermanos, por favor, y no les quito más tiempo. Dice acá, 2 Corintios 11, un tremendo pasaje también de mucha luz. Versículo 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. No olvidemos que Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo era criticado por los corintios. Imagínense los hermanitos que tenían ahí. Lo miraban, lo ninguneaban. No lo consideraban apóstol, tenía señales de apóstoles, pero bueno. Pero dice en el versículo 2, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Aquí no está hablando de prostitución espiritual, sino que un solo esposo. ¿Sí? Está hablando de un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia verdadera, una iglesia que tiene un solo esposo. ¿Sí? Fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene la adversativa, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Satanás quiere hacer astutamente es que nosotros le seamos infieles, so pretexto de unirnos en un sentido ecuménico universal. Y eso es lo que ha pasado, hermano. El movimiento ecuménico es un movimiento que viene no del Espíritu Santo, sino que del espíritu del anticristo. La serpiente es astuta. Fue astuta en Génesis 3, cuando cayó el hombre, ¿no es cierto? Todos nos acordamos. Con que Dios os ha dicho, ¿se acuerda? Porque así parte y le dice después, no moriréis. Sabe Dios, y pone de testigo a Dios. Dios sabe que si comes de este árbol, ¿cierto?, tus ojos serán abiertos y seréis como Dios, alcanzando sabiduría y conocer el bien y el mal. ¿Y qué pasó con la mujer? Fue engañada a su marido, comieron, pecaron, cayeron. Entonces Pablo le dice a la iglesia que es la esposa pura, la doncella esposa de Cristo que está casada con un solo marido, me temo que la serpiente pueda extraviarnos, es decir, llevarnos por caminos extras, que no son el camino verdadero, que no es el camino de Cristo, llevarnos por vías alternativas, eso es lo que se refiere. Cuidado con eso. Y aquí en la parte crucial del, digamos,
básica, ¿no es cierto?, del estudio de esta noche, el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y note, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, si algo hemos perdido, y vamos a incluirnos, es el celo cristiano. Nosotros adoramos un Dios celoso que no comparte su gloria. ¿Se acuerda cuando les daba los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 4, cuando le dice, porque Dios es un Dios fuerte, ¿y qué más? Y celoso, que busca la exclusividad del amor. Por lo tanto, no puede haber otro Jesús, no puede haber otro espíritu, no puede haber otro evangelio. Tenemos que mantenernos firmes, hermanos, fieles al Señor, porque esta mujer es seductora. Esta mujer nos presenta una alternativa mística de Cristo. ¿Y qué dice el Señor? No lo creáis. Que el Señor bendiga su palabra.